Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de poder compartir aquí en Maná del Cielo TV. Un privilegio muy grande. Cuando hermana Lupita me llamó, siempre da un poco de nervios, ¿no? Pero le damos gracias a Dios el poder estar aquí el día de hoy para poder compartir de la palabra del Señor. Creo que ya en Vastedad hemos escuchado a través del día. Yo había estado sintonizando el canal para escuchar a los demás predicadores que han estado compartiendo a través del día. Y el tema que el día de hoy se compartió es volviendo en sí. Como les decía al principio, creo que en Vastedad hemos escuchado acerca ya la parábola, tal vez algunos ya se la saben de memoria, pero yo quisiera que en este momento pudiéramos estudiar por unos minutos la palabra del Señor y estudiar en realidad, en perspectiva, lo que esta palabra, lo que esta expresión significa, volver en sí. Le voy a invitar a que vaya conmigo a la palabra del Señor en Lucas capítulo 15 y verso 17. No voy a leer toda la parábola porque yo creo que usted ya la sabe, pero sí le voy a invitar a que lea conmigo estos versículos. Capítulo 15 de Lucas y verso 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Creo que es el conocimiento de todos, y tal vez todos sabemos que esta expresión volver en sí se usa regularmente cuando una persona vuelve de un sueño, o reacciona de algún trance, o reacciona de algún momento en el cual se perdió. He escuchado la expresión volver en sí cuando una persona regresa de un coma. He escuchado la expresión volver en sí cuando una persona regresa porque perdió el conocimiento. Ahora, ninguna de estas expresiones que les he mencionado o se han usado en un momento cuando una persona cae a dormir en la noche, y en la mañana cuando se levanta se dice: oh, esta persona ya volvió en sí. Se usa precisamente cuando algo pasó en su vida y perdió el conocimiento. Una vez más, probablemente tuvo un accidente, probablemente tuvo alguna impresión muy fuerte, y esa persona cae en ese momento de no estar en sus cinco sentidos. Así es que pierde la noción de sus cinco sentidos y ya no tiene más la facultad de usarlos. Jesús usa esta expresión, el Señor Jesucristo usa la expresión volviendo en sí, volviendo en sí. Que nuestro Señor Jesucristo haya usado esta expresión definitivamente nos enseña que hay cosas en el mundo que pueden provocar en nuestras vidas un adormecimiento similar a estas situaciones que yo le acabo de mencionar, acerca de perder el conocimiento o perder nosotros la facultad de nuestros cinco sentidos. Quiero que estudiemos un poco acerca del pecado. El pecado, alguien dijo, es una locura temporal que nos puede cegar. Es una locura temporal que nos puede hacer perder la facultad de nuestros cinco sentidos. Efesios capítulo 5 y verso 14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjese bien que el apóstol Pablo, hablando a los efesios, dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Siempre he pensado en este versículo y he analizado cuando dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Cuando hace un llamado a despertarse y que se levante de los muertos, en algún momento yo me imaginé disculpe que use un poco mi imaginación, pero úsela conmigo por favor por un momento. Imaginé una fila de personas que ya no tienen vida, cuerpos que ya no tienen vida. Pero viene una persona que sí tiene vida en sí, pero está dormida entre todos ellos. Si está entre todos los que ya no tienen vida, y si usted simple y sencillamente los ve sin tocar sus signos vitales, todos parecen muertos. El llamado que Pablo hace a la iglesia de Efesios es: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Hoy en día, hermanos, en la iglesia actual hay muchos creyentes, muchos cristianos, muchos hijos de Dios
que han nacido de nuevo, que están adormecidos espiritualmente. Y es necesario que nosotros, una generación nueva, una de las últimas generaciones que se ha levantado, nos levantemos de este adormecimiento y empecemos a hacer las obras que el Señor nos ha llamado a hacer. El contexto de este verso, en el versículo 11 del capítulo 5 de Efesios, dice: y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguirlas. Fíjese bien, no comuniquéis con las obras infructuosas de la tiniebla, sino antes bien redarguirlas. ¿Qué quiere decir? El que nosotros tengamos comunicación con las obras infructuosas de las tinieblas puede hacernos caer a nosotros en un momento de sueño espiritual, en un momento de adormecimiento espiritual. Y precisamente de este adormecimiento espiritual es que nosotros como hijos de Dios debemos de escapar. ¿Cómo escapamos? Una de las formas de escapar de este adormecimiento espiritual es precisamente, hermanos, no comunicando, no teniendo comunión con las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando nosotros tenemos comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, definitivamente nosotros podemos caer en un sueño espiritual, en un letargo espiritual, que nos va a hacer caer en eso. Y el Señor, cuando usa esta expresión volviendo en sí, Él está esperando que hoy su iglesia vuelva en sí, hermano. Hoy está el Señor esperando que su iglesia despierte de ese adormecimiento en el que ha caído. Si usted revisa la historia de la iglesia años atrás, décadas atrás, donde vemos que en muchos países alrededor del mundo se han vivido avivamientos en las últimas décadas. Pero también el Señor nos enseña en su palabra que no debemos vivir de glorias pasadas. Así es que cuando yo reviso la historia me doy cuenta que sí, la historia de la iglesia muestra avivamientos muy grandes, pero que la iglesia de hoy, hermano, la iglesia del día de hoy ha caído en un adormecimiento y por lo tanto aquel avivamiento que hubo, aquel avivamiento que hacía que el muerto resucitara, aquel avivamiento que hacía que el paralítico andara, ha disminuido. No estoy diciendo que no hay milagros, porque el Señor sigue siendo el mismo de ayer, es el mismo hoy y será el mismo por todos los siglos. Pero de lo que estoy hablando, hermanos, que algo pasó, y los milagros antes no eran una cosa que se daban un servicio por allá y un servicio otro por allá, sino era algo común, era el día a día de la iglesia del Señor. Y hoy nosotros como iglesia necesitamos despertar de este adormecimiento. Los afanes de este mundo, el amor a las riquezas, las ocupaciones diarias, incluso podrían hacernos caer en ese adormecimiento, mi hermano. Acompáñeme al capítulo 21 de Lucas y el verso 34. Lea conmigo, por favor, Lucas capítulo 21, verso 34, dice así: y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El Señor Jesucristo, una vez más, usa esta expresión y dice: mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Si usted leyó conmigo y pone mucha atención a lo que estamos leyendo, cuando yo leo, entiendo, hermanos, que el Señor Jesús estaba tratando de querer decir, o lo voy a interpretar de esta manera: los cuidados de esta vida, la glotonería y la embriaguez, que no está hablando solo de una persona glotona que come mucho, no está hablando solo de una persona que se embriaga con licor, sino está hablando de otras cosas espirituales que no voy a entrar en detalle en este momento. Pero el Señor está hablando que estas cosas, hermanos, nos pueden hacer a nosotros caer en un momento en que perdamos la noción del tiempo en el que vivimos, y puede venir sobre nosotros aquel día de repente. Nosotros necesitamos estar alerta, necesitamos estar nosotros despiertos, necesitamos estar velando en todo tiempo. La palabra velar significa precisamente estar despierto. Estar despierto, y eso es lo que la iglesia del Señor necesita hoy, estar despierta. Hermano, yo te invito a que en tu iglesia local
tú asistas a los servicios regularmente. Te invito a que en tu iglesia local tú te unas a los grupos de intercesión que hay, a los grupos de oración que hay. Te invito a que no faltes a las vigilias. Te invito a que te unas en los días de ayuno. Es importante que la iglesia de Dios busque al Señor. Muy bien. El llamado del Señor a que nosotros despertemos, hermanos. El llamado del Señor a que nosotros despertemos, a que volvamos en sí. Isaías capítulo 60, verso 1 y verso 2, dice de la siguiente manera: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. El llamado es: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Fíjese bien, yo quiero que usted medite por un momento conmigo este versículo. Dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Sabía que nosotros no brillamos de nosotros mismos? Si alguno de nosotros piensa que tiene luz propia, está cayendo, hermanos, en el pecado que el ángel aquel que estaba cubriendo la gloria de Dios cayó. Usted sabe quién es: Lucifer, Satanás. Pensó que podía brillar con luz propia y dijo: yo subiré y seré semejante al Altísimo. Ninguno de nosotros, hermanos, puede brillar con luz propia. La palabra resplandece, que aparece acá, se traduce como alumbrar, dar luz, iluminar. Hoy que nosotros habitamos en este mundo, hermanos, estamos viviendo en medio de tinieblas, en medio de oscuridad. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser aquellos que puedan alumbrar, que puedan iluminar, que puedan dar luz a aquel que está caminando en medio de las tinieblas. Tenemos que ser luz a los demás, tenemos que ser luz a la gente. Vuelvo al tema, retomo y digo: nosotros no podemos brillar con luz propia, necesitamos la luz de Dios. El versículo dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido o ha amanecido sobre ti. Porque la gloria del Señor ha amanecido sobre nosotros, porque la gloria del Señor ha nacido en nosotros, hermano. Usted y yo podemos dar luz, usted y yo podemos ser luz a los demás. Y es necesario que la iglesia, hermanos, marque la diferencia. Y hoy en día, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, nosotros podamos dar luz en medio de estas tinieblas. Nosotros podamos iluminar en medio de estas tinieblas, en medio de estas densas oscuridad en la que nosotros vivimos, que podamos ser luz, la luz que el mundo necesita, mi hermano. Muy bien. Aunque cualquier cristiano quisiera que esto fuera algo automático al momento de llegar a los pies del Señor, la palabra nos enseña que debemos ser luz en medio de las tinieblas. Pero fíjese bien, no es algo que se da automáticamente. Usted no llega a los pies del Señor y inmediatamente usted es luz. Hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que ir cambiando. Cuando yo escucho las palabras del apóstol Pablo llamándole la atención a las diferentes iglesias, a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Éfeso, a la de Tesalonicenses, y escucho, hermanos, las reprensiones que Pablo le hace, Pablo en varias ocasiones les llama la atención y dice: dejen ya la vida del pasado, dejen ya el pecado, vístanse del nuevo hombre. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros diariamente dejemos las obras de las tinieblas y nos vistamos las ropas de luz. Lea conmigo, por favor, Romanos capítulo 13 y verso 12. Dice así la palabra del Señor: la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Fíjese bien cómo Pablo habla de los romanos y les dice: la noche ha pasado y ha llegado el día, echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. ¿Qué es lo que hace que en el día haya luz? Usted sabe qué es lo que es el sol. ¿Sabe quién es nuestro sol de justicia? Jesucristo. Cuando Jesucristo viene, mi hermano, al mundo, entrega su vida por nosotros, ya la noche pasó y el día ha llegado. Así es que porque el día ya llegó, hermanos, es necesario que nosotros desechemos, mi hermano, las obras de las tinieblas y nos vistamos las armaduras, las armas de luz. Amén.
Primera Tesalonicenses capítulo 5, y voy a leer 2 versículos acá, versos 5 y verso 6. Dice la palabra del Señor: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. En este pasaje, mi hermano, el apóstol Pablo no solo llama a los hijos de Dios, hijos de luz e hijos del día, sino también hace la comparación a que andar en tinieblas es sinónimo de estar adormecidos. ¿Qué es lo que se hace en la noche? Bueno, hoy, en estos últimos días, en el siglo XXI, es muy regular que haya mucha gente que trabaje de noche. Pero el Señor mismo habla en los evangelios y dice que el día se hizo para trabajar. Llega la noche cuando ya todos deben descansar. Cuando se habla de la noche en las Escrituras, siempre se habla, hermanos, de oscuridad. No solo se habla de oscuridad, sino que también se habla de que hay que dormir. Si usted recuerda al principio del mensaje que estamos compartiendo, yo decía que regularmente la expresión volver en sí se usa cuando una persona perdió el conocimiento. Perdió el conocimiento. Ahora usted no pierde el conocimiento porque se va a dormir. Usted se acuesta en su cama a descansar. Usted pierde el conocimiento porque recibió un golpe en la cabeza. Usted pierde el conocimiento porque tuvo un accidente. Aún peor, alguna persona puede entrar en coma y perder el conocimiento, perder la facultad de sus 5 sentidos. Y esta persona que cayó en ese adormecimiento, esta persona que cayó inconsciente, necesita volver en sí, necesita reaccionar para poder tener uso de sus 5 sentidos. Yo le motivo, hermano, a que no le permita al diablo que él tome el control de sus sentidos. Cuando usted ya no tiene la facultad de sus 5 sentidos, alguien más las está teniendo. Cuando usted no tiene la facultad de sus 5 sentidos, es muy probable que el pecado tenga la facultad de sus sentidos. Es muy probable que los afanes de esta vida, el afán de la vida, hermano, le tenga ocupado sus 5 sentidos. Y sabe que usted necesita estar en sus 5 sentidos, necesita volver en sí, necesita reaccionar para tener todos sus sentidos enfocados en servir al Señor, en tener todos sus sentidos enfocados en servir a ese Dios que nos ha dado la vida. Es importante que la iglesia de Dios hoy en día despierte, que la iglesia de Dios hoy en día reaccione. Hay un canto de un hermano que me fascinan sus cantos y dice: ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Es importante, iglesia del Señor, es importante que reacciones, es importante que vuelvas en sí. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 5 y verso 6 estoy leyendo. Me gustaría citarle algo que es muy importante en estos pasajes y quiero que lea conmigo el versículo 1 del capítulo 5. Lo vamos a leer y después le voy a decir por qué lo cité, para que usted pueda, tal vez yo pueda compartirle el pensamiento que tengo en mente. Dice la palabra del Señor: empero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuándo es que el ladrón roba? Bueno, una vez más, en el siglo XXI, hermano, el ladrón ya roba a mediodía, roba en la tarde, roba en la mañana, pero regularmente en el tiempo que está escrita esta carta, hermano, regularmente el ladrón acechaba en la noche. Así es que él dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Verso 3. Que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Dice que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. ¿Sabía usted que los dolores, cuando empiezan los dolores de parto a la mujer que está embarazada, el esposo no dice todavía faltan 2 semanas,
Así es que vamos a esperar, siéntate un momento que te pasen los dolores. O faltan todavía 2 meses, o faltan algunos años. Cuando los dolores empiezan, todos, hermanos, inmediatamente se preparan para salir al hospital, porque esta mujer va a dar a luz muy pronto. Así es que cuando los dolores de parto empiezan, cuando el apóstol Pablo está hablando de estos dolores, hermanos, son dolores que van a venir de repente. Y nosotros como hijos de Dios ya no somos de la noche, ya no somos de la oscuridad. Necesitamos vivir en el día, necesitamos vivir como hijos del día, como hijos de la luz, para que este día no nos sobrecoja como ladrón en la noche. Si usted, mi hermano, vive en tinieblas, si usted vive en oscuridad, le aseguro que este día va a venir para usted como ladrón en la noche. Pero si usted vive en la luz, si usted vive en el día, cuando el Señor venga, usted va a estar prevenido, usted va a estar apercibido para la venida de su Señor. Verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. ¿Escuchó lo que el apóstol Pablo dijo? Mas vosotros, hermanos, ya no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. El apóstol Pablo lo que quiere decir, tú ya no eres de las tinieblas, tú ya no eres de la noche. Así es que el Señor para ti no puede venir como un ladrón en la noche. Tú tienes que estar preparado, apercibido para la venida de tu Señor. Verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Me llama mucho la atención que dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Hay 2 cosas que el apóstol Pablo le está pidiendo a los tesalonicenses. Primero es mantenerse despiertos, que el sueño espiritual no te sobrecoja y tú puedas perder la facultad de tus 5 sentidos. Esa es una cosa por la cual tú pierdes la facultad. Otra de las cosas es cuando tú te embriagas. Por eso dice, velemos y seamos sobrios. Porque cuando tú te embriagas, el embriagarse siempre habla, hermano, acerca de los placeres pasajeros que la vida nos puede dar. Cuando tú estás enfocado en pasarla bien, antes de en agradar a tu Señor, cuando tú estás enfocado en los placeres de la vida, antes de agradar a tu Dios, te quiero decir, mi hermano, que probablemente estás embriagado de los placeres de la vida. Y Pablo dice, velemos y seamos sobrios. Verso 7, porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha puesto, hermanos, para que nosotros alcancemos salud, alcancemos la salud de Dios, la salvación de nuestro Señor. Tu hermano estás puesto para salvación, pero la salvación no es solo para ti. Tú tienes que ser luz, tú tienes que iluminar en medio de estas tinieblas, tienes que alumbrar en medio de estas tinieblas. Yo le invito, mi hermano, le invito a que usted resplandezca, le invito a que usted pueda empezar a animar ese fuego de Dios que está en ti. Es muy probable que algunos creyentes, hijos de Dios, hayan apagado aquel fuego que el Señor encendió algún día. Muchos han apagado aquel don que el Señor te regaló un momento atrás, allá cuando empezaste a servirle a Él y apagaste el don. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, despierta el don de Dios que está en ti, que te ha sido dado por la imposición de mis manos. Despierta el don de Dios que está en ti para que pueda hacer bendición a los demás. En la guerra civil, los estados que estaban en la frontera fueron los que más sufrieron. Habían muchas personas que trataban de quedar bien con ambos bandos, tenían las 2 banderas y de acuerdo con la situación del momento izaban una u otra y daban vivas a una o a otro ejército. ¿Sabe, mi hermano, qué fue lo que sucedió? Fueron despreciados por ambos ejércitos y sus casas fueron arrasadas. Entre los cristianos, la gente más despreciable es aquella que se parece a esos habitantes de la frontera. Tratan de vivir para 2 mundos distintos y nunca se sabe dónde están parados. Un hombre llegó con el pastor Moody en una ocasión
Y le dijo, señor Moody, ahora que me he convertido tendré que dejar el mundo. El pastor Moody le contestó, de ninguna manera, usted no tiene que dejar el mundo, pero si su testimonio cristiano es bien claro, el mundo lo va a dejar a usted y muy pronto. Yo te invito, mi hermano, que empieces a dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos de un verdadero hijo de Dios. Una de las cosas por las cuales tú vas a notar es que aquellos que antes se decían ser tus amigos, el mundo que se decía ser tu amigo, te va a abandonar. Le doy muchas gracias a Caná Maná del Cielo por este gran privilegio, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos para servirles en la Manchester y Figueroa los días que quieran. Señor bendiga.